A partir de mayo del 2025, la industria del fitness en Colombia cambiará para siempre. La nueva ley del entrenador busca regular la profesión, pero ¿qué significa esto para los entrenadores, gimnasios y usuarios? Hoy despejamos todas las dudas con los expertos que lideran este proceso. Soy Gustavo Espina, creador de Fitness Show Producciones, y tu podcast Fitness Show, el espacio donde reunimos a toda la industria del fitness para aclarar temas clave y entender hacia dónde vamos. Hoy nos acompañan los directores del COSET y el COLEF, las entidades clave en la regulación del entrenamiento en Colombia. Este episodio es fundamental para todos los que trabajamos en la industria. Si eres entrenador o tienes algún amigo, no te pierdas este capítulo. Bienvenidos a todos a este podcast donde vamos a tener el gusto y el privilegio de entrevistar a don Néstor Ordóñez Saavedra, presidente del COSET, y a don Astolfo Romero García, presidente del COLEF. Todo esto en torno a la ley del entrenador que entra en vigencia en mayo del 2025. Quiero hacerles las siguientes preguntas para contextualizar la normatividad y cómo nuestra sociedad se va a enfrentar a este cambio legislativo. Con relación al espíritu de la ley, ¿qué nos pueden contar? Bueno, podemos decir dos cosas. Uno, proteger a los practicantes, es decir, a los atletas, a los deportistas y a las personas que hacen esta actividad. Y el otro punto es dignificar la profesión de entrenador deportivo en Colombia. Ok, bueno, el propósito de la ley 2210 es salvaguardar a los usuarios del servicio. La Corte Constitucional en una sentencia, la sentencia 307 del año 2013, determinó que las acciones o algunas de las funciones que desarrollan los entrenadores deportivos pueden entrañar riesgo social y por lo tanto hay que protegerlos y salvaguardarlos. Entonces ese es el gran propósito. No obstante, vemos que se exigen títulos de idoneidad para profesiones de riesgo social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución Política Colombiana, que también es la que le da soporte a la ley, y es importante tenerlo en cuenta porque esto quiere decir que lo que se pretende es que todas las personas que ejerzan la actividad como entrenadores deportivos en Colombia tengan una formación académica y esté respaldada por un título reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, sea expedido por una universidad extranjera o nacional. En ese orden de ideas, la responsabilidad del COSET y del COLEF, ¿cómo se involucra? Bueno, el COSET, Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, tiene 4 responsabilidades. La primera, nosotros acreditamos a los entrenadores, otorgamos las tarjetas y los registros, velamos por el buen ejercicio de la profesión, realizamos actividades de capacitación y finalmente asesoramos al gobierno nacional en esta materia. La responsabilidad del COLEF está claramente evidenciada en el parágrafo octavo del artículo octavo y está enfocada particularmente a aquellas personas que no tienen títulos disciplinares, es decir, para los que se denominan profesionales no titulados. Y están unos criterios y unas condiciones establecidas en donde se encuentra la evaluación de idoneidad como uno de los elementos o de los criterios para poder certificar a los entrenadores que no poseen títulos disciplinares. Ok, ¿y el registro para la tarjeta de entrenador, cómo es el tema? En este caso, para el certificado de idoneidad que establece la ley, son 3 los requisitos. Por un lado, tener mayoría de edad. En segundo lugar, 1 año de experiencia certificada previo a la sentencia de la ley, es decir, antes del 23 de mayo del año 2022. Y el tercero, presentar y aprobar la evaluación de idoneidad en uno de los ámbitos de desempeño del entrenador deportivo. Ok, ¿y cuáles son los plazos en estos momentos que la ley ha establecido para esto? Bueno, la ley fue sancionada el 23 de mayo del año 2022 y el primer plazo que vence es el 23 de mayo del año 2025. Es decir, a partir del 23 de mayo del año 2025 termina el periodo transitorio. Y luego tenemos otros plazos de 5 años, sucesivamente otros 5 años para los que van a renovar el registro provisional. Es decir, que los plazos inicialmente son 3, 5 y 5 años adicionales. Tenemos 13 años para el desarrollo de la ley. Esos son plazos razonables, debidamente revisados y avalados por la Corte Constitucional. O sea, en tiempos ya nos estamos acercando, ya se están haciendo los primeros 3. De aquí en adelante, desde mayo del 2025, quedarían los 10. Los 10 años. En el caso del que siga ejerciendo ilegalmente la profesión, ¿ahí qué pasa? Bueno, la ley prevé en uno de sus artículos
varios tipos de sanciones. Desde el punto de vista disciplinario, hay que ver para quien lo contrata y para quien ejerce ilegalmente la profesión. Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista penal, todas las sanciones que son desarrollos incluso jurisprudenciales y legales en Colombia, damos el ejemplo del caso de la medicina, el caso de la fisioterapia, que eso ya está, digamos que, desarrollado en Colombia, todo lo que tiene que ver con las profesiones en el marco del artículo 26 de la Constitución Política Nacional. Conclusión, sanciones para quien contrata y también para quien ejerza ilegalmente la profesión en Colombia. Ahí me queda una inquietud, don Astolfo y Néstor. Nosotros tenemos una situación, hay muchos fisioterapeutas ejerciendo como entrenadores. En ese caso, ¿cómo aplica la ley? La ley establece que solamente tendrán la tarjeta como entrenador deportivo aquellos que tengan una formación disciplinar o afín al entrenamiento deportivo, que dentro de su perfil de egreso efectivamente nos permita a nosotros evidenciar que tiene una formación con esa orientación. Las demás profesiones, como la que acaba de mencionar Néstor, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, psicólogos, administradores, no son profesiones afines al entrenamiento deportivo, estarán ejerciendo probablemente las funciones de entrenador deportivo y por lo tanto tendrán que someterse a lo que está establecido dentro del parágrafo del artículo 8, es decir, acceder a un certificado de idoneidad que provisionalmente, porque creo que eso es clave también, durante los próximos 11 años va a haber una posibilidad para quienes no tengan formación académica disciplinar, de tal manera que puedan ejercer y a la vez estudiar. En este caso estarían todos estos profesionales y no profesionales que podrían acceder a un registro provisional por 5 años, prorrogable por un periodo más, no sabemos por cuánto más, dependiendo en el momento en que hayan recibido el registro inicial. Lo ideal, o más bien el tiempo límite que se tiene, es hasta el año 2035, es decir, que el 24 de mayo del año 2035 todos, absolutamente todos, tendrán que tener un título de formación académica disciplinar afín al entrenamiento deportivo. Para el caso de estos profesionales, pues ellos no cumplen con ese requisito en particular que determina la ley. Y en ese orden de ideas, ¿cuál sería el mínimo nivel titulado académico para recibir este registro? La ley establece los 3 niveles de formación pregradual que están reconocidos en el Sistema Educativo Nacional, que es técnico profesional, una carrera de aproximadamente 4 semestres, 2 años, tecnólogo sería el siguiente nivel, promedio 6 semestres, 3 años, y licenciados o profesionales, que estaríamos hablando de 4 a 4 años y medio promedio. Es importante aclarar que esto se ha generado una confusión. Los técnicos laborales no es formación universitaria, es decir, no hace parte de las titulaciones que se exigen en la ley. Ok. Teniendo en cuenta lo que venimos hablando, ¿cómo cabe entonces el riesgo social en este proceso de preparación en los deportistas o en las personas que realizan actividad física? Bueno, una de las grandes conquistas que tuvimos en el 2013 con la sentencia C-307 del 2013 es reconocer que en el proceso de preparación deportiva existe o entraña riesgo social, básicamente por 3 condiciones: porque puede atentar contra los derechos fundamentales, la vida y la integridad de las personas. Un segundo elemento, que con la formación académica nosotros podemos mitigar ese riesgo, y el tercer elemento es no causar efectos nocivos por una práctica de entrenamiento o por una práctica deportiva. Ese es el contexto del riesgo social en el proceso de preparación deportiva, aclarando que el proceso de preparación deportiva incluye e incorpora el entrenamiento y la competición. En el ambiente del fitness, lo que tiene que ver con los gimnasios, que digamos en muchas ciudades de este país, digamos, está el gimnasio de barrio, el mal llamado gimnasio de barrio, los gimnasios pequeños que contratan personas muchas veces que no tienen la preparación académica. ¿Cómo ven ustedes que la ley va a empezar a ejercer? Yo creo que lo primero es un elemento importante a considerar es que a quién logra impactar la ley, es decir, quiénes son los llamados a cumplir los requerimientos de ley. Probablemente siempre hemos matriculado el tema del entrenador deportivo solo a los deportes convencionales o a los deportes tradicionales que están federados, o lo que se conoce generalmente como el deporte asociado, donde está el fútbol, baloncesto, atletismo y demás. Pero la ley es una ley amplia
incluyente, que involucra también a las nuevas tendencias del deporte. Estamos hablando de deportes alternativos, deportes en la naturaleza, deportes extremos y por supuesto también a los entrenadores personalizados y los entrenadores grupales, de tal manera que todas estas personas son sujetos de regulación por parte de la ley. En el tema del fitness, pues la idea es que, absolutamente igual que cualquiera de los entrenadores, para el 24 de mayo del año 2025 todos hayan cumplido con los requerimientos de ley y posean, para poder ejercer en Colombia, ya sea la tarjeta como entrenador deportivo porque tienen un título académico que lo respalda y está reconocido por el Ministerio de Educación Nacional, o un registro provisional porque han cumplido ante el COLEF con los requerimientos para acceder al certificado de idoneidad. A nivel de, digamos, global, como ustedes son unas personas que son, digamos, visionarios al proponer esta ley y adelantarla dentro de nuestro país, ¿cómo estamos nosotros? Cuando ustedes ya logren, digamos, que la ley entre en vigor, cuando logren todo esto, ¿a dónde va a estar Colombia posicionado gracias a este trabajo que ustedes vienen realizando? Bueno, hay dos elementos que hay que mirarlos. Uno, frente a la dignificación de la profesión de entrenador deportivo. Esto tiene que resolver un tema o coadyuvar en ese proceso la estabilidad del entrenador deportivo, la idoneidad del entrenador deportivo y hacer que el trabajo que desarrolle el entrenador deportivo sea una actividad cualificada. Y especialmente una última implicación es mejorar la formación de los entrenadores deportivos en Colombia. Es decir, esto va a impactar a las instituciones de educación superior que desarrollan esos programas. Y luego viene otro elemento frente a la práctica, es garantizar la integridad de esa persona, de ese niño, ese joven, ese adulto, frente a derechos fundamentales de la vida de esa persona y también de la integridad desde el punto de vista mental, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Y eso va a contribuir especialmente a cualificar también el proceso de preparación deportiva. Eso significa mejorar la formación, mejorar el perfeccionamiento y mejorar los altos logros deportivos. Es decir, que la consecuencia no solamente es hacer una exigencia a los entrenadores, sino mejorar ese proceso. En algún momento hablábamos que la experiencia era muy importante y los procesos de cualificación, pero en este caso la ley va un poco más allá. Está exigiendo formación académica disciplinar con títulos académicos, con lo cual se espera que un entrenador posea la formación y las competencias lo suficientemente claras y necesarias para poder mejorar sus procesos de formación, especialización, altos logros o incluso aquellas actividades físicas para la salud y el bienestar de los seres humanos. Ahora bien, como lo menciona Néstor, el gran beneficio también va a ser sin duda alguna el usuario del servicio. Va a estar con personas que tienen un nivel de formación importante. Las instituciones educativas tendrán que revisar y organizar y ajustar sus estructuras académicas y curriculares, y las propuestas tendrán que perfectamente permitirnos a nosotros tener la tranquilidad de que nos están llevando a un profesional altamente competente y cualificado en la función del entrenador deportivo. Ustedes que son el corazón de este proceso, ¿qué le dirían a esas personas que quieren ser entrenadores o han ejercido como entrenadores sin haberse preparado, sin haber estudiado, pero quieren estar dentro de este campo laboral? ¿Ustedes cuál sería el consejo, la recomendación? ¿Qué les pueden decir? Bueno, la ley llega no solamente para dignificar la actividad del entrenador deportivo y tener un reconocimiento social, sino que llega también para comprometernos socialmente. Estamos hablando de una profesión que no, al determinarse como riesgo social, nos está diciendo se requiere de una formación académica. ¿Qué va a pasar después del 2035, cuando ya se cierran los plazos que están establecidos en la ley? Que todas las personas que quieran enfocar su esfuerzo por ejercer esta actividad reconocida ya dentro de una normativa regulada por el país, tendrán que haber estudiado en una universidad, en una institución de educación superior, y deberán ostentar un título académico que los respalde. Ya no hay la posibilidad, digámoslo, de dejarlo a
al libre albedrío, donde las personas de manera espontánea, autónoma, por pasión, por vocación o incluso porque fueron deportistas pueden desarrollar esta actividad. Entonces nos compromete socialmente, pero también de alguna manera nos dignifica y nos permite saber que estamos al nivel de otras profesiones, como mencionó Néstor, como los médicos, los fisioterapeutas, los nutricionistas, quienes no pueden ejercer si no tienen un título previo que los respalde y que demuestre que tienen el cumplimiento de una serie de condiciones académicas también. Bueno, tanto Colet como COSET estamos trabajando desde la sanción de la ley para que los entrenadores no vayan a perder el empleo. Y estamos cerca de esto, el 23 de mayo del año 2025. El llamado a los entrenadores deportivos es que inicien el proceso de acreditación. Los entrenadores titulados que hagan el trámite ante el COSET para que puedan obtener su tarjeta de entrenador deportivo. Y los entrenadores no titulados hacer el proceso. Se saben que ya cumplen con los requisitos de ser mayor de edad, de cumplir con ese año de experiencia antes del 23 de mayo del año del 2022 y luego presentar la evaluación para que el 23 de mayo todos los entrenadores no titulados estén acreditados. Empezado ese proceso, iniciado ya ese proceso de acreditación, queremos que el entrenador entre en un proceso de cualificación, lo que nosotros llamamos de formación para toda la vida, porque lo que buscamos es, el espíritu de la norma es proteger a esos practicantes y desarrollar una profesión de carácter idóneo. Y el llamado también a la sociedad es hacer ese control social, porque quienes nos van a ayudar a que esto funcione es la sociedad, los padres de familia, los usuarios, a exigirle a los entrenadores un trabajo idóneo, pues para poder cualificar los procesos de formación, perfeccionamiento y altos logros. Tengo entendido que ustedes también para desarrollar todo esto han incluido el sistema de carnetización. ¿Nos pueden contar algo del sistema de carnetización? Bueno, esto opera con un sistema, digamos, de la ley antitrámites, de trámites en línea, de certificaciones no físicas, sino electrónicas, y que tanto los usuarios como las entidades puedan controlar de que se expiden esas certificaciones. Básicamente las acreditaciones son dos: uno, la tarjeta del entrenador deportivo y el registro provisional. Quien otorga estos documentos es el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo, que es el COSET, de tal manera que es totalmente abierto, totalmente en línea y para poder tener una cobertura a nivel nacional. ¿Y el COLEF cómo entra ahí? Para que las personas puedan acceder al registro provisional, entre tanto culminan su formación académica, pueden lograr presentar los requerimientos de ley y acceder a la certificación de idoneidad. La certificación de idoneidad en este momento se equipara con un título académico, por eso la importancia de que el proceso sea riguroso y lo más objetivo y claro posible, para que todos tengamos la tranquilidad de que efectivamente, aunque estamos dando un certificado, ese certificado está demostrando que estas personas tienen unos conocimientos básicos, generales, que nos dan cierta tranquilidad para que los usuarios del servicio pues tengan a un entrenador que inicialmente cumple con requerimientos de ley. Cuando ya se han superado todas estas condiciones, estos requisitos del certificado de idoneidad ante el Colegio Colombiano de Educadores Físicos, en donde está presentar la carta o el certificado de experiencia de un año, o el documento de identidad que nos permite a nosotros reconocer que tiene efectivamente la mayoría de edad y presentar la evaluación de idoneidad, ya con ese certificado de idoneidad ellos pueden seguir el trámite ante el COSET para que puedan acceder al registro provisional que los habilita por 5 años como entrenadores deportivos. Y de una forma sencilla, don Astolfo, ¿qué características tiene esa evaluación? Si usted me lo puede decir así, esta es más o menos la evaluación. Bueno, la evaluación se construye con varios expertos, incluso participa activamente un grupo de personas del COSET, y se determinan 4 áreas del conocimiento básicas, generales, transversales para todas las disciplinas deportivas, las nuevas tendencias del deporte, los entrenadores personalizados, los entrenadores grupales. Una tiene que ver con las ciencias básicas, y particularmente ahí está lo que es biología y estadística descriptiva,
las ciencias aplicadas, en donde está fisiología, nutrición, morfología, prevención y control al dopaje y psicología del deporte. Y nos encontramos con todo el tema de pedagogía y didáctica del deporte y planificación, periodización y programación del entrenamiento deportivo. Entonces estas son las grandes áreas o las 4 grandes áreas que se evalúan. La evaluación consta de 50 preguntas aleatorias de selección múltiple con una única respuesta correcta, de las cuales si se aprueban 30 o se dan 30 respuestas correctas, aprueba la evaluación de idoneidad. Cumpliendo con los demás requerimientos, ya tendrían el certificado de idoneidad. También se estaría enviando vía correo electrónico dicho certificado. Pues no me resta más que agradecerles por su tiempo, por compartirnos su conocimiento, agradecerles también por, de alguna manera, ustedes ser el pulmón de esta ley, el corazón, y traerle a nuestro país la dignificación de la labor del entrenamiento y el entrenador. Si quieren algo para despedirse a la audiencia, lo que ustedes quieran compartir, comentar. Bueno, el mensaje para los entrenadores: empezar el proceso lo más rápido que se pueda, y el compromiso tanto de Colette como COSET es que ningún entrenador en Colombia, de los que viene trabajando una labor que para nosotros es reconocida y que la queremos dignificar, es que los entrenadores no pierdan el empleo por no cumplir con unos requisitos establecidos en una ley, que es la ley del entrenador deportivo. En cuanto a la certificación de idoneidad, nosotros tenemos 2 propuestas: las convocatorias abiertas y cerradas. En las convocatorias abiertas invitamos a cada entrenador para que de manera independiente, autónoma y voluntaria se inscriba en el proceso en la página del COSET. Y tenemos las convocatorias cerradas, en las cuales establecemos un vínculo, una relación directa con las organizaciones, y a través de estas relaciones que los entrenadores pueden certificarse. Entonces también una invitación para estas instituciones y organismos del deporte que estén interesados en desarrollar procesos de cualificación, evaluación y certificación de la idoneidad de los entrenadores a través de un vínculo directo, una relación directa con el COLEF. Muchas gracias, Astolfo. Bueno, Muchas gracias. Gracias.